En todo caso, ya nos está escuchando nuestra invitada. Vamos a saludar a Lois Noadiaru. Quiero enviarle un gran abrazo y agradecerle profundamente por estar acá. Lois, buenos días, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero que estén súper bien. No, muchas gracias a ti por estar acá. Quiero comenzar preguntándote, creo que ya me lo has mencionado alguna vez, pero si quisiera que más gente entienda el origen de tu apellido, Noadiaru. La verdad es que cuando les mencioné el apellido, todos quedaron, ¿cómo? ¿Cómo se escribe? No, 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 ¿cómo lo pronuncio? Entonces sí quiero que expliques un poco al respecto. Bueno, sí, mi apellido es un apellido Igbo. El pueblo Igbo es un pueblo, una etnia que principalmente se asienta en Nigeria. La mayoría de la población del pueblo Igbo está en Nigeria. Mi papá fue nigeriano. Y bueno, eso, mi apellido sí es un poco difícil de ¿Y pronunciar, cómo precisamente cómo llegó tu papá a Ecuador? bueno, se conoció con mi mamá en otro país y eso, una vez que se conocieron, Ah, eh, nada, Linda, linda. vino Historia con final acá. feliz, esperemos. Bueno, Lois, le estaba Sí. comentando a Leonardo Hola, que el último trabajo que hice por el otro medio iba a ser justamente una pieza sobre racismo sobre el y en la racismo. indagación previa, preguntándole a personas de ámbito laboral, profesional, personas que uno pensaría tienen una noción mucho más aterrizada al respecto, Y aquí que en han Guayaquil. tenido también una experiencia en carne propia sobre lo que es el Claro, racismo. claro. Me argumentaban que no existía, ¿no? Por supuesto, ninguna de estas personas es negra. Entonces, quiero preguntarte a ti, ya que siempre has sido muy vocal sobre los temas de racismo y demás. ¿Crees que Ecuador es un país racista? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, no es solo Ecuador, el racismo, bueno, es que también la cuestión es cómo se entiende el racismo y desde esa perspectiva entiendo por qué mucha gente piensa que es inexistente, porque claro, el racismo muchas veces se entiende como un acto físico de violencia, como estas cuestiones, no sé, cuando la gente dice, no, pero esas son cosas que pasan en Estados Unidos o en Europa porque claro, estos actos físicos de violencia que ocurren, no sé, por parte de la policía en Estados Unidos, por parte de grupos supremacistas blancos, abiertamente supremacistas blancos, en otros países como Estados Unidos o países europeos, pero el racismo no es solo eso, no es solo un acto de violencia físico, no solo ocurre ni siquiera solo un acto de violencia verbal, es una cuestión sistemática. Entonces, es importante que se empiece a entender de esa forma, como cuestión sistemática que es como parte de un sistema que pues, es el sistema racista, que es el sistema por el cual se impera la supremacía blanca. Es una cuestión que pues está bastante internalizada y bastante normalizada de manera social, de manera cultural, nuestros aspectos culturales, nuestros aspectos sociales, incluso nuestras ideas morales están atravesadas por el racismo. Entonces, Ujú. no es solo una cuestión de, ah, te dije tal peyorativo y por eso estoy siendo racista, o yo no digo estos peyorativos, entonces yo no soy Claro, racista. yo también lo capturé de una forma incluso más profunda, porque cuando preguntaban a estas personas, pero, o sea, digamos, nuestra sociedad, hablando de Guayaquil específicamente, primero, uno lo puede ver en la calle, ¿no? Uno puede ver como las personas de diferentes etnias están marginalizadas en ciertas zonas, de cierta forma, no se los ve públicamente, es muy difícil encontrar, por ejemplo, un anchor de televisión negro, ya sea de un canal u otro. Creo que hay un par nada más en toda la palestra mediática. Entonces, En los son espacios estas de muestras trabajo también en los hay, espacios de trabajo también, en los bancos, en las entonces, en las universidades. universidades incluso. Y entonces, por supuesto, lo que tú dices, todo está atravesado por el racismo. Quiero preguntarte a ti si es posible y si te sientes en capacidad de mencionarlo, si has tenido casos de discriminación debido a esto en toda tu vida aquí en Ecuador. No, sí, por supuesto. He tenido un montón de casos de discriminación por racismo, no solamente he tenido casos de discriminación de racismo que la gente puede entender como, no, esto solo pasa en Estados Unidos. Bueno, me ha pasado a mí, me ha pasado aquí en Guayaquil, en la ciudad en la que nací.
en la que he vivido toda mi vida. He tenido casos de racismo que están, pues, claro, ¿no? Estos casos de racismo en los que ya operan de forma tan normalizada que probablemente ni siquiera se entienden con racismo. Justamente, por ejemplo, mis primeros acercamientos a entender el racismo de esta forma fueron a través de mi cabello. Pues justamente yo durante toda mi vida, desde El finales de mi gran niñez peinado, por hasta cierto, ¿ah? principios, gracias, hasta toda mi adolescencia, y principios de mi adultez, yo me alisaba el cabello con alisados químicos que de hecho pueden causar y han causado en muchas personas Claro, alopecia y problemas demás. de salud. Sí, 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 sí. Entonces, yo me alisaba el cabello de esta forma porque, por supuesto, quería encajar. Mi cabello era entendido como un cabello complicado, como un cabello malo, como un cabello, me refiero a socialmente, ¿no? Como si yo iba a Claro. espacios, mi cabello iba a ser, ha sido catalogado como cabello de estropajo, etcétera, 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 Claro, entre y toda otros. esa carga digamos, no es algo que te dijeron de adulta, sino de niña, en tu crecimiento, ¿no? Y esas palabras impactan Exactamente. incluso más. Exactamente, entonces, claro, uno puede decir, no, pero se alisa el cabello es porque quiere. Y es verdad, en muchas ocasiones puede ocurrir por eso, es genuinamente un deseo de realizar algún cambio Claro, la cuestión estético es que y te válido. empujan un poco a quererlo, ¿no? Exactamente, la cosa es por qué lo estás haciendo, ¿no? Si es un deseo que genuinamente nace de, no sé, querer tener este aspecto estético distinto, ok, no hay ningún problema, es bastante válido. Pero si es un deseo que nace estrictamente de quiero ser un poco más, quiero poder pertenecer un poco más, o quiero no ser tan distinta, o quiero no recibir estos peyorativos, quiero evitarme problemas, quiero que me contraten en este lugar porque con mi cabello no me van a contratar, eh, etcétera, etcétera, pues ahí ya hay un problema y ahí ya se está reflejando cómo opera este racismo de forma sistemática. Y Entonces, esto no solo ocurre en los aspectos que mencionabas del cabello, no solamente, por ejemplo, a unas personas de distintas etnias, ocurre con todos. Yo he visto a personas, hombres como mujeres, que tienen esta noción de que cierto cabello tiene que ser de cierta forma para poder encajar, como tú mencionabas. Eh, ¿Has visto algún progreso? Es decir, ¿estábamos en un punto peor y ahora estamos mejor? ¿O crees que seguimos igual? ¿O ¿Crees que el Internet está ayudando a que se radicalicen algunas posturas entre esas posturas racistas hoy en día? ¿O hay algún tipo de progreso en este claro, sentido? sí creo que, claro, bueno, ahora tenemos esta herramienta que es el Internet que ayuda bastante a poder distribuir, visibilizar un poco más esta información y estos conocimientos. Porque, claro, por ejemplo, no es una cuestión de que el racismo, o sea, no es una cuestión, por ejemplo, de que no se está hablando sobre el racismo. Las personas racializadas, especialmente las personas negras e indígenas, muchas personas negras e indígenas hablamos constantemente sobre el racismo. Pero claro, el problema ocurre en que estas conversaciones muchas veces se quedan solo en nosotros. Entonces, hay una necesidad de que estas cosas también se socialicen con el resto de la población, por ejemplo, blanco, mestizo, blanca. Porque son la mayoría son, claro, son los que ocupan la mayoría de espacios de poder, los que ocupan la ajá. mayoría de espacios hegemónicos. Entonces, si desde estos espacios nunca se está hablando de esto, si son solo desde los espacios afrocentrados o desde los pueblos y nacionalidades indígenas en los que se habla de estos temas, está bien porque nosotros necesitamos saber sobre esto, obviamente si somos los principales sujetos afectados, pero también es importante que este conocimiento pueda ser distribuido o pueda llegar o pueda tener un alcance a otras personas que probablemente nunca se han visto afectados, justamente para evitar que estén replicando cosas como que no, que el racismo no existe, o aquí no pasan cosas como en Estados Unidos o en Europa, porque sí que pasan. Entonces, ahí radica el problema. Sí creo que el Internet está ayudando bastante, pero creo que no se puede quedar ahí también porque, claro, en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿quiénes tienen acceso al Internet? ¿Quiénes tienen acceso 24/7 al Internet? Entonces, Claro. sí es importante igual que
no solo quedarnos en esto, no solo quedarnos en el Internet, no solo quedarnos en estos espacios digitales que son importantísimos, sino también poder llevar esto, que sí se lleva, las personas racializadas, como mencionaba, lo llevan todo el tiempo a la calle, pero es importante que otras personas también puedan tener estos conocimientos fuera de estos espacios digitales. Ok, una concientización un poco más física, ¿no? Si se quiere decir. Y ya que tocamos el internet, quiero tocar un tema que también está, o es un fenómeno que está latente, que es la apropiación cultural. Un fenómeno del que seguramente tienes algún tipo de percepción. ¿Nos podrías un poco hablar al respecto, sobre todo casos como los de Rachel Dolezal que se ven en Estados Unidos, pero ya aquí incluso uno puede ver que se ha hecho bastante común que ciertas personas, a pesar de ser visiblemente muy, muy blancas, quieran apropiarse de elementos de distintas etnias. ¿Tienes alguna perspectiva respecto a la apropiación cultural? Claro, sí, la apropiación, yo sí entiendo la apropiación cultural como un problema y pues es un problema justamente porque ocurre, como la palabra mismo lo dice, este proceso en donde una persona no perteneciente a una etnia, cultura, raza, pueblo, toma elementos culturales o toma elementos de identificación de esa etnia, pueblo, cultura, de esa identidad racial para sí misma y a partir de eso pues explota estos elementos. Puede ser explotarlo con fines lucrativos o incluso sin fines lucrativos, pero se explotan de una manera en la que pues desvirtúa por completo la finalidad de ese elemento cultural propio de esta etnia, pueblo, cultura, nacionalidad, identidad racial. Entonces, ahí es donde ocurre el problema y por eso pues siempre se precisa que hay una diferencia entre la apreciación cultural y la apropiación cultural, porque claro, mucha gente va a decir, pero entonces, ¿qué? La cultura no se puede compartir. La cultura puede compartirse y puede apreciarse, pero hay un problema cuando se pasa por un proceso de apropiación, porque ahí ya se está realizando un proceso de explotación que desvirtúa por completo. Es decir, por ejemplo, si una persona que tiene un elemento, pasa mucho, por ejemplo, con este tipo de trenzas que tienen distintos orígenes de distintos lugares de África, donde, claro, personas que no son negras, personas que no son afrodescendientes, se realizan estos peinados y se genera una, sin entender cuáles son los significados, por ejemplo, detrás de estos peinados, porque cada uno de estos peinados tiene un significado distinto. E incluso hoy en día, con pues la resignificación de estos peinados, pues es una forma de resistencia para las personas negras y afrodescendientes usar nuestros peinados de esta forma, incluso usar nuestros cabellos sin procesos alisados químicos, es una forma de resistencia, porque justamente como mencionaba hace un momento, aún somos discriminados por nuestros cabellos y por nuestros peinados. Entonces, claro, cuando alguien lo usa sin entender qué pasa por todo eso, sea esto, el significado de resistencia que le damos o los otros significados que tienen los distintos tipos de trenzas, se pierde todo eso. Entonces, de esa forma se va borrando esto, se hace un proceso de borrado cultural. Y eso nos afecta, por supuesto que nos afecta, porque claro, cuando uso estas trenzas, mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, no, trenzas como de montañita, por ejemplo. Ah, Entonces, claro, se asocia que estoy de fiesta, estoy de parranda, se tiene esta idea, por ejemplo, del Caribe como un lugar de fiesta, de parranda, de estar con estas trenzas, porque sí, cuando son mi peinado normal, lo uso así todos los días. Voy a trabajar así todos los días, hago mis actividades cotidianas con este tipo de peinados, con mi cabello natural, no es porque estoy en fiesta, no es porque me fui a montañita o a hacer cualquier otra de estas actividades. claro. Entonces, por ejemplo, eso es un proceso que ocurre a partir de la apropiación cultural, se pierden los significados, entonces se Entonces, desvirtúa. hay una diferencia clara entre apreciación cultural y apropiación cultural, ¿no? Correcto. Y bueno, para finalizar, ¿cómo has visto, por ejemplo, el hecho de que la cultura popular eh, muchas veces, o al menos en los últimos 20 años, ha tratado de hacer contenido o de hacer productos culturales que traten de engrandecer, no sé si llamarlo también
apropiación o apreciación cultural, por ejemplo, en cine o en televisión. Vemos cada vez que, por ejemplo, Hollywood tiene una tendencia marcada actualmente de muchos productos basados en o engrandeciendo culturas de raíces africanas, ¿no? Black Panther creo que fue un fenómeno justamente por esa razón. Tienes también a directores de Hollywood que son negros que al fin están teniendo sus propias piezas y demás. Es decir, culturalmente, ¿crees que están al fin posicionándose de una forma más correcta o de una forma más influyente para con el resto de la sociedad? Sí, o sea, por ejemplo, procesos como los de Black Panther me parecen importantísimos. No sé, hablando de representación, por ejemplo, me parece bastante importante, la representación es importante. Siempre lo he dicho, pero de la misma forma hay que tener una mirada crítica con la representación. Hay que entender que igual estos proyectos pues surgen de una necesidad, entonces surgen dentro de estos mismos sistemas. Hay que tener una mirada crítica, sí, está bien. Qué bueno que ahora hayan más personas racializadas, especialmente negras e indígenas, afrodescendientes o descendientes indígenas, que puedan tener esta visibilización en el cine, en Hollywood, en los grandes medios, pero no podemos quedarnos con eso. Es importante entender que pues esto también es una consecuencia misma de estos sistemas, ¿no? Entonces, no, es importante tener una mirada crítica y no podemos solamente quedarnos ahí, no podemos solamente aplaudir sin cuestionar de dónde nace esto, por qué recién ahora, por qué pasa así. Entonces, eso, creo que estos productos cinematográficos en especial sí son importantes, pero no podemos perdernos de justamente de que el racismo ocurre en una forma mucho más, en una forma macro. Entonces, Por supuesto. no se reduce a eso. Justamente, por ejemplo, el director, hace unos meses salió una noticia Claro, que el sí, director de Black Ryan Panther, Coogler, ajá, exactamente, un fue al guardia banco y le dijeron que terrible. porque estaba queriendo sacar su dinero y llamaron a la policía. Entonces, claro, tenemos un director negro, qué bueno, gracias, pero el señor todavía no puede caminar tranquilamente en la calle sin que piensen que es ladrón. Sí, Entonces, ejemplo, ahí es donde... ejemplo, ejemplo más irónico imposible, ¿no? Y le ocurre Exactamente, supuestamente en una de las ciudades más progresistas de Estados Claro. Unidos y demás. Lois, exactamente. la verdad es que como siempre es un placer escucharte. No te quitamos más tiempo porque el tiempo apremia para todos. Y esperamos que podamos volver a conversar de cualquier otro tema en otra ocasión. Listo, muchísimas gracias, chicos. Listo. Gracias. Un abrazo. Eh, un abrazo. Un abrazo. 10:36 de la mañana. ¿Qué te pareció la entrevista? Interesante, o sea, creo que ayuda a abrir mucho la perspectiva desde una persona negra, racializada, el término que se le quiere decir, sobre lo que es vivir en Ecuador y cómo se está, si es que se está avanzando en algún sentido en tema de eliminar el racismo. Creo que es una tarea muy Es difícil. difícil, pero no Mientras- imposible, ¿no? Mientras haya voces como, por ejemplo, la de Lois, que ha sido muy vocal en sus redes sociales, que ha tenido textos que se han viralizado justamente hablando del tema. Y es interesante porque también es el propio Estado que se encarga de formas Sistemática. sistemáticas agrupar a todas las personas, a un grupo de personas negras, por ejemplo. Yo estoy haciendo la tesis sobre sociovivienda. Víctor Hugo Aguirre Palacios, déjame leer este comentario que está hermoso. Sí, Dice, sí, lo el leí. primer racista es Sí, usted, señor eso periodista, eso que- cuando se opone a que un indígena pueda ser candidato a la presidencia de la República. Eso No, es para ti. Claro, pero ¿en qué momento